En este día lunes vamos a conversar sobre el tema el juicio preadvenimiento. Es un tema que ha causado polémica lamentablemente en el mundo cristiano, pero cuando vamos a la Biblia hay suficiente evidencia de la que vamos a conversar este día y nuestro pastor nos ayudará a comprender a qué se refiere esto del juicio preadvenimiento. Así que vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, gracias te damos por tus misericordias y porque tú nos das tu palabra para instruirnos. Danos sabiduría por tu Espíritu Santo, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, justo aquí nos planteamos esta pregunta porque hay personas que creen, incluso cristianos, que creen que esto del juicio debe ser el momento hasta que Cristo viene. Ese es el momento en que se debe dar el juicio. Y por eso ven el juicio como algo futuro. Pero ¿qué evidencias nos da la Biblia de que el juicio en realidad ya ha comenzado? Si lo podemos decir de esa manera y lo podemos decir y lo podemos afirmar con seguridad, ya ha comenzado. ¿Y qué impacto tiene eso para nosotros? Bueno, es correcto. La Biblia habla del juicio y tal vez nosotros somos muy, ¿cómo puedo decirlo?, reduccionistas en el sentido que todo lo vemos a un solo evento. Todo lo vemos a tal fecha y ahí comenzó y ahí terminó todo. Pero Dios ve las cosas de otra manera diferente. Recordemos que para Dios no existen las limitaciones que existen para nosotros. Entonces hablemos que el juicio, ahora como lo entendemos, es un juicio continuo. Es un juicio continuo, que es más, comienza desde que una persona escucha las palabras de Jesús. Ahí estamos siendo juzgados. Y ese juicio continúa cuando la persona muere. Ya vamos a explicar por qué continúa. Se hace visible aún más en la venida de Cristo Jesús, en la segunda venida, y luego en su retorno a la tierra, que sería su tercera venida. Este juicio nuevamente también llega a su fase final. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña, porque nosotros solo lo vemos desde aquí, desde mi perspectiva, pero Dios está viendo mucho más allá. Y a mí me gustaría que pudiéramos examinar un pasaje de las Escrituras que el día de ayer estaba escrito ahí para estudio, y se trata de San Juan, capítulo número 5, los versículos 21 hasta el 29, porque estas fueron las palabras de Jesús y es bien interesante cómo él relaciona todo esto en una sola enseñanza. Muy bien. Dice aquí, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y, además, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, aquí tenemos esta enseñanza de Jesús. De paso está en el contexto cuando Jesús había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda, y Juan dice al principio que había una fiesta. Ahora no dice qué fiesta era, pero es bien interesante que en el libro de San Juan, cuando él menciona una fiesta, él da las características en la historia de qué fiesta podría referirse. Voy a poner un ejemplo. En este caso, los temas dominantes, por ejemplo, de lo que acabamos de leer, es que Jesús da vida y el juicio. Son dos temas dominantes. En otras palabras, la creación y juicio. ¿Qué fiesta de los judíos hacía referencia a estas dos cosas? La fiesta de las trompetas. Así que era la que se hacía en el primer día del séptimo mes, porque en el día 10º era el día de la expiación. Y si nosotros notamos aquí, está hablando Jesús y dice bien claro
a los que quiere da vida, a los que quiere da vida. ¿Ok? El Hijo a los que quiere da vida. Jesús está igualándose aquí con Dios. Hay un texto que es muy claro aquí que en el versículo 21 está muy claro, el Hijo a los que quiere da vida. Jesús dice que es más, que Dios no acepta que lo honren a Él, sino se honra a su Hijo. Y lo dice muy claro en el versículo 23. Dios no aceptará disculpas, amigos. Y aquí siempre yo enfatizo este tema por razones pues que muchos no creen en esto, pero aquí tenemos, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En otras palabras, de nada sirve que usted honre al Padre si no honra a Jesucristo. Tome eso muy en cuenta. Pero luego, en el versículo 24, ahí Jesús relaciona el oír su palabra a este asunto de juicio, porque dice, el que oye mi palabra no viene a condenación. Aunque quiero decirles que esto ha sido malinterpretado por algunos que piensan, bueno, ya para el creyente no va a haber juicio porque ya escuchó las palabras de Jesús. Pero si nosotros seguimos adelante en esto, Jesús lo dice muy claramente que cuando vamos, por ejemplo, a la parte final de este texto por el tiempo, el versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y me detengo allí. Ahora, para que alguien que murió se determine que este que resucita murió, y recordemos que la manera de volver a la vida es la resurrección, no hay un espíritu. Ahí estamos haciendo la relación con este trimestre. Porque los griegos, antes de dar la explicación, los griegos creían que cuando una persona moría, su alma es la que experimentaba el juicio. Cosa que es errado, porque eso no es lo que presenta las Escrituras. Pero las Escrituras dicen, una persona murió, ok, pero cuando resucita, esa persona va a recibir una recompensa, o vida eterna o muerte eterna. Claro, esas dos resurrecciones no son juntas, una es la primera y la otra es la segunda. Pero para determinar quién de los que estaba allí en la tumba va a salir para vida y quién va a salir para muerte, ¿qué tiene que haber antes? Tiene que haber un juicio. Así es. Tiene que haber definitivamente un juicio. Quiere decir que ese juicio, en el caso de los justos, se realiza antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y es lo que se conoce como el juicio preadvenimiento. Algunos lo conocen como juicio investigador, aunque vamos a estudiar esta semana que hay otras maneras de declararlo, porque nuevamente la palabra investigar, también nos suena. Es una palabra que nos suena negativa, me están investigando, dice, se hizo una investigación, y ahora esa palabra se usa mucho, y sabemos que es porque vamos a buscar algo que no está bien, ok, pero tenemos entonces que en ese, que los justos que resuciten en la primera venida de Cristo y que reciben la recompensa eterna, han tenido que pasar entonces por un juicio. Quiere decir que la Biblia habla acerca de esto. ¿Dónde? En el libro de Daniel, por ejemplo, ahí nosotros tenemos declarados los textos, Daniel capítulo 7, ahí del versículo 9 en adelante está muy claro que hay un juicio, los libros fueron abiertos y todo eso. Ahora, pero pongámoslo esto práctico, hermano Gerson, claro, y preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué esto que Jesús está diciendo de que una persona cuando resucite ya va a recibir su recompensa, quiere decir que tiene que haber un juicio? ¿Por qué esto es importante para nosotros? Y yo lo resumo en este momento de la siguiente manera. Esto nos hace ver que para Dios todo es importante y nos hace ver que ninguna acción pasa por alto. Porque muchas personas dicen, en esta vida, esto que yo voy a decir es bien solemne. Muchas personas dicen, en esta vida yo no acepto a Dios, veo una iglesia ahí, veo la Biblia, no me meto con nada de la religión, me voy a morir, me voy a ir de este mundo tranquilamente. No creí en Dios, no lo acepté, no me metí con Él no se metió conmigo supuestamente, y ya, quedé tranquilo, me morí, ahí estuvo todo. Pero aquí esta lectura, aquí lo que Jesús me está diciendo es, no, espera un momento, tú no creíste en mí, te voy a levantar. Te vas a confrontar con las grandes verdades y las realidades y vas a ir a la condenación eterna, o sea, a recibir el castigo por el pecado.
Entonces, por ejemplo, hoy en internet nosotros vemos que hay personas que dicen, pongo esto por aquí y me iré lentamente. Sí. Y ponen algo como para reflexionar. Ninguna persona que viene a este mundo, que vive en este mundo y pasa por este mundo, ninguna persona queda impune, ninguna persona queda libre de confrontarse al final del camino con Dios. Así que yo entendí esto y yo digo, pues vale la pena mejor ahora aceptar a Jesús, amarlo, recibir un juicio favorable a hacerme el desentendido en esta vida, pero al final confrontarme, pero solo ya para recibir una condenación. Entonces recordemos, este tema del juicio nos muestra que nada pasa por alto. En este mundo hay injusticia, pero no ante la mirada de Dios. Y ahora, pastor, considerando eso que nos ha dicho y considerando lo que la Biblia enseña acerca de que el juicio preadvenimiento, ya en su fase escatológica, digamos, ha comenzado desde 1844, porque cuando se estudia Daniel 7, Daniel 8 y algunos otros textos en Apocalipsis, nos damos cuenta de que la fecha está firmada por la Biblia, 1844. Entonces, pastor, ¿cómo deberíamos vivir nosotros, considerando eso que ha dicho, de no llegar a confrontarnos de manera negativa con Dios por nuestras propias malas decisiones en la vida o por nuestra indiferencia al mensaje de Dios? ¿Cómo aprender a vivir cada día sin ponernos paranoicos porque se está llevando a cabo un juicio y aprovechar al máximo que ese juicio, como también destacan algunos textos, es a favor de los santos de Dios? Muy bien, definitivamente creo que depende de la relación con Dios. Y ahora puedo recordar unas palabras de David. Recordemos quién fue David, fue el rey de Israel. Y vemos algunos episodios de su vida que no fueron muy buenos. Sin embargo, él en algunos salmos dice, júzgame, oh Dios. Miren, si el juicio fuera solo mala noticia y solo negativo, ¿cómo David se atreve a decir júzgame si él sabe que en su vida hay cosas que no están bien? Pero ¿por qué se atreve él en algunos de sus salmos si él dice júzgame, oh Señor? ¿Por qué? ¿Por qué le dice a Dios que lo juzgue? Porque él sabe que tiene una relación con Dios. Él sabe que es pecador, pero sabe que se ha arrepentido, ha confesado sus pecados. Y ahora él sabe que necesita una vindicación porque el enemigo dice, no, tú pecaste, aunque oraste y te arrepentiste, tú estás condenado. Y esa es la carga de culpa que llevan las personas. Pero entonces David comprendió y dice, no, si Dios me dijo que estoy perdonado, Señor, júzgame, ya tú me limpiaste. Entonces eso realmente son buenas nuevas, nuevamente lo digo, para nosotros. Y no tenemos que, si estamos en una relación con Dios, no tenemos que vivir con temor al juicio. Si vamos a andar siempre, como dice el apóstol Pedro, una manera piadosa de vivir, porque siendo que todo esto va a ser destruido, siendo que Dios va a juzgar el mundo, está bien, yo tengo que vigilar mis pasos y no pensar, hago esto y a quién le importa. No, ¿por qué? Porque hay un juicio. Este tema del juicio realmente nos ayuda mucho porque sucede que los seres humanos hemos perdido el temor a los hombres. Por eso es que Apocalipsis capítulo 14 nos dice, mira, si vas a temer a alguien, teme a Dios porque su juicio ha llegado. Y ahora que tú pienses, no, a mí Dios no me interesa, no es relevante en mi vida, tal vez no lo decimos en esa frase así, tal vez solo los ateos, pero de la manera como actuamos muchas veces, estamos diciendo, a mí Dios no me preocupa. Pero cuando de verdad nos veamos confrontados en ese juicio de Dios, ahí pues nos daremos cuenta de que era un asunto serio. Pero nuevamente yo lo repito, nuestra relación con Dios, si tú estás en relación con Dios, sí, has cometido errores, pero te has arrepentido, has pedido perdón, has rectificado, ojo, porque eso significa arrepentimiento, no que todos los días estoy pidiendo por lo mismo, no, has rectificado. Ahora tú puedes vivir sin temor al juicio y decirle, Señor, tú ya perdonaste mis pecados, cúbreme con la sangre de Jesucristo, mira a tu Hijo, aquí estoy, y de ahora en adelante voy a tratar de hacer las cosas bien. De esa manera podemos estar con confianza ante nuestro Dios. Y queremos que ore por eso, pastor, por nosotros, porque hagamos hoy la decisión de entregar nuestro corazón a Jesús para caminar con Él. Padre, te damos gracias, Señor, por estas buenas nuevas, que podemos estar sin temor al juicio, sin temor de un temor destructivo, sino un temor reverente, sí debemos tener. Vivimos
en un tiempo donde se acerca la gran venida de tu Hijo. Por eso pedimos, Padre, que nos ayudes para ser sabios, considerar estas cosas. Si alguien en su vida estaba pensando en hacer lo que quiere y no tomar en cuenta tus derechos, Señor, para su vida, ayúdale para reflexionar, ayúdanos para reflexionar, Padre, y saber que no podemos escapar de un juicio ante el tribunal divino. Pero ayúdanos también para saber que en Jesucristo ya está pagado la pena capital por el pecado, que es la muerte eterna. Ya no la tengo que pagar yo, nadie, sino que ya Él la pagó para que nosotros podamos disfrutar de vida eterna. Ayúdanos a creer en Él y relacionarnos con Él. Y por favor, Señor, transfórmanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.